El día que mi propio hijo me denunció a inmigración por $10,000, fue el día que comprendí que había criado a un monstruo, pero también fue el momento en que descubrí una fortaleza interior que jamás supe que poseía. Lo que comenzó como la traición más devastadora de mi vida se convirtió en el catalizador para la transformación más profunda de mi existencia, demostrándome que incluso los golpes más crueles pueden convertirse en bendiciones disfrazadas. Mi nombre es Remedios Vázquez y tengo 60 años, aunque siento que he vivido múltiples vidas dentro de esta sola existencia. Si mi historia resuena contigo, te invito a que dejes un comentario compartiendo si alguna vez has experimentado traición por parte de alguien a quien amabas incondicionalmente. Y si crees que mi relato puede ayudar a otra persona que esté pasando por algo similar, por favor compártelo, porque estas experiencias no deben permanecer en silencio. Llegué a Estados Unidos hace 35 años, cuando tenía 25 años y estaba embarazada de mi primer hijo, Eduardo. Era 1990 y crucé la frontera con una determinación maternal que superaba cualquier miedo que pudiera sentir por mi situación legal precaria. Mi esposo, Ramiro Vázquez, había emigrado 2 años antes desde nuestro pueblo natal de Oaxaca, México, buscando oportunidades de trabajo en los campos agrícolas de California. Durante esos 2 años de separación, me había enviado cartas llenas de promesas sobre la vida mejor que podríamos construir juntos en el norte, describiendo un futuro donde nuestros hijos tendrían acceso a educación de calidad, servicios de salud y oportunidades que simplemente no existían en nuestro pueblo rural mexicano. El viaje hacia Estados Unidos fue una experiencia que marcó profundamente mi comprensión de la vulnerabilidad y la desesperación humana. Viajé con un grupo de otras mujeres y familias, todas buscando el mismo sueño americano que parecía tan accesible en las historias que escuchábamos de otros emigrantes exitosos. Durante 3 días caminamos por el desierto de Arizona, cargando solo las pertenencias más esenciales, bebiendo agua racionada, durmiendo bajo las estrellas mientras escuchábamos los sonidos aterradores de la noche del desierto. Mi embarazo estaba en el 6º mes y cada paso era una lucha contra la fatiga, el dolor de espalda y el miedo constante de que algo le pasara al bebé que llevaba en mi vientre. Cuando finalmente llegué a California y me reuní con Ramiro, estaba físicamente agotada pero emocionalmente esperanzada. Él había conseguido trabajo en una granja de fresas cerca de Salinas, un trabajo que requería levantarse antes del amanecer y trabajar bajo el sol implacable durante 10 a 12 horas diarias. Vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación que compartíamos con otra familia, 4 adultos y eventualmente 3 niños en un espacio que habría sido pequeño para una sola persona. Las condiciones eran difíciles, pero estábamos juntos, estábamos seguros y teníamos la esperanza de que nuestra situación mejoraría gradualmente. Eduardo nació 3 meses después de mi llegada, en un hospital público de Salinas donde las enfermeras hablaban un inglés que yo no entendía y donde me sentía completamente vulnerable y fuera de lugar. Pero cuando sostuve a mi bebé por primera vez, cuando miré sus ojos oscuros y perfectos, supe que todo el sufrimiento del viaje, toda la incertidumbre de nuestra situación, había valido la pena. Este pequeño ser era ciudadano americano por derecho de nacimiento. Tenía oportunidades que yo nunca había tenido. Representaba la realización de todos los sacrificios que habíamos hecho para llegar hasta aquí. Los primeros años de la vida de Eduardo fueron una mezcla de alegrías íntimas y luchas económicas constantes. Ramiro continuaba trabajando en los campos, mientras yo cuidaba a Eduardo
y hacía trabajos de limpieza doméstica para familias de clase media en el área. Mi inglés era muy limitado, lo cual me hacía vulnerable a explotación por parte de empleadores que sabían que yo no podía quejarme fácilmente o buscar mejores condiciones de trabajo. A menudo trabajaba por salarios muy por debajo del mínimo legal, sin beneficios de salud, sin días de descanso, sin protecciones laborales básicas. Pero cada dólar que ganaba lo veía como una inversión en el futuro de Eduardo, un paso hacia la estabilidad económica que eventualmente nos permitiría vivir con dignidad. Pero lo que realmente definió esos primeros años fue mi determinación absoluta de darle a Eduardo todas las oportunidades educativas posibles, sin importar el costo personal para mí. Cuando Eduardo comenzó la escuela primaria, me convertí en una de esas madres que los maestros recordaban, no porque fuera problemática, sino porque estaba constantemente presente, constantemente involucrada, constantemente preguntando cómo podía apoyar mejor el aprendizaje de mi hijo. Mi inglés había mejorado considerablemente durante esos años, especialmente después de tomar clases nocturnas de inglés como segundo idioma en el centro comunitario local. Estas clases no solo me enseñaron el idioma, sino que también me conectaron con otras madres inmigrantes que compartían mis aspiraciones para sus hijos y mis luchas diarias para navegar un sistema educativo y social desconocido. Eduardo era un estudiante naturalmente brillante, absorbía conocimiento con una facilidad que me llenaba de orgullo y admiración. Era especialmente talentoso en matemáticas y ciencias, materias que para mí habían sido completamente inaccesibles durante mi limitada educación en México. Veía cómo resolvía problemas complejos, cómo entendía conceptos que yo nunca había escuchado, cómo hablaba inglés sin acento y navegaba el mundo americano con una confianza que yo nunca podría tener. Era exactamente lo que había soñado cuando decidí arriesgar todo para traerlo a este país. Un hijo que tendría oportunidades ilimitadas, que podría ser cualquier cosa que quisiera ser, que no estaría limitado por las circunstancias de su nacimiento o la educación de sus padres. Durante sus años de escuela primaria y secundaria, hice sacrificios extraordinarios para asegurarme de que Eduardo tuviera acceso a las mejores oportunidades educativas posibles. Trabajaba 3 empleos diferentes para poder pagar clases de tutoría privada en matemáticas y ciencias, programas de verano en universidades locales, equipos deportivos que requerían uniformes y equipo costoso, y actividades extracurriculares que sabía que serían importantes para sus aplicaciones universitarias futuras. A menudo dormía solo 4 o 5 horas por noche, levantándome antes del amanecer para preparar su desayuno y almuerzo, trabajando durante el día y después pasando las noches ayudándolo con tarea que frecuentemente estaba más allá de mi propio nivel educativo. Ramiro y yo habíamos tenido otro hijo, Miguel, cuando Eduardo tenía 8 años. Miguel era un niño completamente diferente de su hermano mayor, más artístico, más emocional, más interesado en música y literatura que en matemáticas y ciencias. Pero le di la misma atención y apoyo que le había dado a Eduardo, trabajando igualmente duro para asegurarme de que tuviera acceso a lecciones de música, libros y oportunidades creativas que nutrieran sus talentos únicos. Criar 2 hijos con personalidades tan diferentes mientras mantenía múltiples trabajos y navegaba mi propia situación migratoria precaria era agotador, pero también profundamente satisfactorio porque podía ver cómo ambos prosperaban de maneras que nunca habrían sido posibles en México. Durante todos estos años, mi estatus migratorio permanecía en una zona gris legal
que me causaba ansiedad constante, pero que había aprendido a manejar como una parte inevitable de mi realidad. Ramiro y yo nunca habíamos tenido los recursos o la información necesaria para iniciar procesos de legalización formal y, francamente, teníamos miedo de que intentar cambiar nuestro estatus pudiera resultar en deportación y separación de nuestros hijos. Esta ansiedad de fondo coloreaba cada aspecto de nuestras vidas, desde evitar ciertas áreas de la ciudad donde sabíamos que había controles de inmigración, hasta enseñar a nuestros hijos qué hacer si alguna vez llegaban agentes a nuestra casa. Pero lo que nunca anticipé fue cómo mi estatus migratorio eventualmente se convertiría en una fuente de resentimiento para Eduardo, especialmente cuando comenzó a entender completamente las implicaciones de tener padres indocumentados. Eduardo había sido aceptado en la Universidad de California en Berkeley con una beca completa, un logro que representaba la culminación de todos mis sueños y sacrificios durante 18 años. Era exactamente lo que había visualizado cuando decidí cruzar la frontera embarazada. Mi hijo asistiendo a una de las mejores universidades del país, teniendo acceso a oportunidades que yo nunca podría haber imaginado para mí misma. Durante su ceremonia de graduación de preparatoria, sentada en el auditorio lleno de familias orgullosas, lloré lágrimas de gratitud y realización, sintiendo que todos los años de trabajo duro, todos los sacrificios, toda la incertidumbre, habían valido completamente la pena. Pero la universidad cambió a Eduardo de maneras que no había anticipado, y no todas esas maneras fueron positivas. Durante sus primeros años en Berkeley, comenzó a desarrollar una perspectiva sobre la inmigración y el estatus legal que me preocupaba profundamente. Estudiaba economía y ciencias políticas y había adoptado una visión muy intelectualizada sobre la inmigración que parecía desconectada de su propia experiencia familiar. En conversaciones telefónicas, comenzó a expresar opiniones sobre los inmigrantes indocumentados que eran técnicamente correctas desde una perspectiva legal, pero que me dolían profundamente porque parecían dirigidas hacia personas como Ramiro y yo. Me decía que entendía que sus padres habían hecho lo que creyeron que era mejor para la familia, pero que ahora él entendía las complejidades del sistema de inmigración, las implicaciones económicas de la inmigración indocumentada y la importancia del respeto por las leyes. Estas conversaciones me confundían y me lastimaban porque sentía como si estuviera hablando con un extraño en lugar de con el hijo que había criado, como si toda nuestra historia familiar hubiera sido reducida a conceptos abstractos que él había aprendido en sus clases universitarias. Trataba de recordarle nuestra historia, los sacrificios que habíamos hecho, las razones por las cuales habíamos tomado las decisiones que tomamos, pero él respondía con una paciencia condescendiente que me hacía sentir como si yo no entendiera la complejidad de los temas que él ahora comprendía completamente. Durante su último año universitario, Eduardo comenzó a expresar una frustración más directa sobre cómo nuestro estatus migratorio lo afectaba personalmente. Me decía que era incómodo para él tener que explicar la situación de sus padres a sus compañeros de clase y profesores, que se sentía limitado en ciertas oportunidades profesionales porque tenía que ser cuidadoso sobre revelar información familiar, que se preocupaba por cómo nuestro estatus podría afectar su propia reputación profesional en el futuro. Estas conversaciones me rompían el corazón porque parecían indicar que Eduardo veía a Ramiro y a mí como cargas en lugar de como los padres que habían sacrificado todo para darle las oportunidades que ahora disfrutaba.
pero nada me preparó para lo que Eduardo me propuso después de su graduación universitaria. Una propuesta que cambiaría fundamentalmente nuestra relación para siempre. Eduardo había conseguido un trabajo muy bien pagado en una firma de consultoría en San Francisco, un trabajo que le pagaba más dinero del que Ramiro y yo habíamos ganado juntos en cualquier año de nuestras vidas. Estaba viviendo en un apartamento elegante en el área de la bahía, conduciendo un coche nuevo y aparentemente prosperando en su nueva vida profesional. Pero cuando vino a visitarnos durante el Día de Acción de Gracias de 2020, me sentó para una conversación que inicialmente pensé que sería sobre su éxito profesional, pero que resultó ser una propuesta que me dejó completamente sin palabras. Me explicó que había estado investigando diferentes opciones para resolver la situación migratoria de la familia y que había descubierto que existía un programa del gobierno que proporcionaba recompensas financieras a personas que reportaran violaciones de leyes de inmigración. Me dijo que había consultado con abogados de inmigración, que había revisado nuestro caso específico y que creía que la mejor solución para todos sería que él reportara oficialmente nuestro estatus a las autoridades de inmigración. Según su investigación, esto resultaría en un proceso de deportación que eventualmente nos permitiría regresar legalmente a través de un proceso de petición familiar que él podría iniciar como ciudadano americano. La parte más chocante de su propuesta era que él recibiría una recompensa de $10,000 por proporcionar información que resultara en acciones de inmigración exitosas, dinero que dijo que usaría para ayudar a financiar nuestro eventual regreso legal a Estados Unidos. Me presentó esta idea como si fuera una solución elegante y práctica a un problema complejo, como si fuera un plan de negocios bien pensado en lugar de una propuesta para que él traicionara a sus propios padres por dinero del gobierno. Me quedé completamente paralizada durante varios minutos después de escuchar su propuesta, tratando de procesar no solo lo que me estaba pidiendo que aceptara, sino también lo que esta propuesta revelaba sobre quién se había convertido mi hijo, el niño que había criado, por quien había sacrificado todo, a quien había amado incondicionalmente durante 25 años, me estaba pidiendo que aceptara que él nos entregara a las autoridades de inmigración a cambio de una recompensa financiera. Era una traición tan profunda, tan calculada, tan completamente desprovista de amor o lealtad familiar, que mi mente no podía comprenderla completamente. Cuando finalmente pude hablar, le pregunté cómo podía siquiera considerar algo así. Cómo podía ver a sus propios padres como oportunidades financieras. Cómo podía creer que cualquier cantidad de dinero valía la pena destruir nuestra familia. Su respuesta fue fría y lógica. Me explicó que las emociones no podían resolver problemas legales complejos, que esta era la manera más eficiente de abordar nuestra situación, que él había considerado todas las opciones y esta era objetivamente la mejor solución para todos los involucrados. Me habló como si yo fuera una cliente resistente en lugar de su madre, como si mis objeciones emocionales fueran irracionales en lugar de respuestas completamente normales a una propuesta devastadora. En ese momento comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de esa conversación, que la educación que había trabajado tan duro para proporcionarle había creado una persona que podía racionalizar cualquier acción, incluyendo la traición de su propia familia, si podía justificarla intelectualmente. Esa noche, después de que Eduardo regresó a San Francisco, Ramiro y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando sobre lo que habíamos escuchado, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto
¿Qué habíamos hecho mal en la crianza de nuestro hijo? Ramiro estaba furioso, quería confrontar a Eduardo directamente, decirle exactamente lo que pensaba sobre su propuesta despreciable, pero yo estaba más confundida que enojada, preguntándome si había malinterpretado algo, si había una manera de hacerle entender a Eduardo por qué su propuesta era tan hiriente y destructiva. Durante las semanas siguientes, traté repetidamente de comunicarme con Eduardo, de explicarle por qué su propuesta era inaceptable, de apelar a cualquier sentimiento de amor o lealtad familiar que pudiera quedar en él. Pero cada conversación seguía el mismo patrón. Él presentaba argumentos lógicos sobre por qué su plan era la mejor solución. Yo respondía con apelaciones emocionales sobre el amor familiar y la lealtad, y él me trataba como si mis emociones fueran obstáculos irracionales para resolver un problema práctico. Era como hablar con un extraño que había memorizado los hechos básicos sobre nuestra familia, pero que no tenía ninguna conexión emocional real con nosotros. Miguel, que ahora tenía 17 años, observaba estas conversaciones con horror y confusión crecientes. No podía entender cómo su hermano mayor, a quien había admirado toda su vida, podía siquiera considerar traicionar a sus propios padres. Miguel había desarrollado una perspectiva completamente diferente sobre nuestra situación familiar, viendo nuestro estatus migratorio como una parte desafortunada pero manejable de nuestras vidas, algo que requería cuidado pero no vergüenza. El contraste entre las actitudes de mis dos hijos hacia nuestra familia y nuestra situación me mostraba claramente que el problema no era nuestra crianza o nuestros valores familiares, sino algo específico que había cambiado en Eduardo durante sus años universitarios. Después de 2 meses de conversaciones infructuosas, Eduardo me informó que procedería con su plan sin nuestro consentimiento, que había consultado con abogados y confirmado que no necesitaba nuestro permiso para reportar información sobre violaciones de inmigración a las autoridades. Me dijo que me avisaba como una cortesía, que prefería que supiéramos lo que iba a pasar en lugar de ser sorprendidos, pero que había tomado su decisión final y no cambiaría de opinión sin importar lo que dijéramos. Era una conversación que sonaba más como una notificación legal que como una discusión familiar, fría y formal, de una manera que me helaba el corazón. Lo que pasó después cambió todo para siempre y me demostró de qué era realmente capaz el hijo que había criado con tanto amor y sacrificio. El 15 de febrero de 2021, 2 agentes de ICE llegaron a nuestra puerta a las 6 de la mañana con una orden de deportación basada en información proporcionada por una fuente confiable sobre nuestra presencia indocumentada en el país. Sabía inmediatamente que Eduardo había cumplido su amenaza, que había vendido a sus propios padres al gobierno por $10,000, que había elegido el dinero por encima del amor familiar. Los agentes eran profesionales pero firmes. Nos explicaron que teníamos derechos legales, que podíamos contactar a un abogado, que podíamos apelar la orden, pero que, mientras tanto, seríamos detenidos en un centro de inmigración. Durante el viaje al centro de detención, sentada en la parte trasera del vehículo oficial con las manos esposadas, mirando pasar las calles de Salinas, donde había construido mi vida durante 30 años, no sentía la rabia que habría esperado hacia Eduardo. En lugar de eso, sentía una tristeza profunda y una extraña sensación de liberación. Tristeza porque mi hijo había demostrado ser capaz de una crueldad que nunca habría podido imaginar. Liberación porque finalmente la incertidumbre que había vivido durante décadas había terminado. La verdad estaba saliendo a la luz
y ya no tenía que vivir con el miedo constante de ser descubierta. El centro de detención era exactamente tan deshumanizante como había temido durante años, pero también se convirtió en el lugar donde conocí a otras mujeres que habían experimentado traiciones similares por parte de familiares que habían usado el sistema de inmigración como un arma contra ellas. María del Socorro, una mujer de 55 años de Guatemala, había sido reportada por su propia hermana durante una disputa sobre una herencia familiar. Carmen Leticia, de 48 años de Honduras, había sido denunciada por su ex yerno después de que ella se opusiera a cómo él trataba a su hija. Rosa Elena, de 62 años de El Salvador, había sido entregada por su propio sobrino después de que ella se negara a firmar documentos que le habrían dado control sobre su pequeño negocio. Escuchar estas historias me hizo darme cuenta de que mi experiencia, aunque devastadora, no era única, que había un patrón de familiares que usaban el sistema de inmigración para resolver disputas personales, obtener ventajas financieras o simplemente causar daño por resentimientos profundos. También me ayudó a entender que mi reacción de tristeza en lugar de rabia era normal, que muchas madres que habían sido traicionadas por sus hijos experimentaban la misma mezcla compleja de dolor, decepción y una extraña sensación de alivio porque finalmente sabían exactamente dónde estaban paradas. Durante mi tiempo en detención recibí una sola carta de Eduardo, una nota formal y fría donde me informaba que había recibido la recompensa de $10,000 y que había depositado el dinero en una cuenta de ahorros que pretendía usar para ayudar con nuestros gastos legales si decidíamos apelar la orden de deportación. La carta estaba escrita como un memorando de negocios, sin expresiones de amor, sin reconocimiento del dolor que había causado, sin disculpas por haber traicionado a su propia familia. Leer esa carta fue más doloroso que el arresto mismo, porque confirmaba que el Eduardo que había conocido y amado durante 25 años realmente había desaparecido, reemplazado por un extraño que podía racionalizar cualquier acción sin importar cuán cruel fuera. Miguel, por el contrario, me escribía cartas largas y emotivas cada semana, expresando su horror por lo que Eduardo había hecho, su amor y apoyo incondicional para Ramiro y para mí, y su determinación de hacer todo lo posible para ayudarnos durante este proceso difícil. A pesar de ser menor de edad, había contactado organizaciones de derechos de inmigrantes, había buscado abogados que trabajaran pro bono y había organizado una campaña en redes sociales para generar apoyo comunitario para nuestro caso. Leer las cartas de Miguel me recordaba que no había fallado completamente como madre, que había criado al menos un hijo que entendía los valores de lealtad familiar, compasión y justicia. Mi abogada, Patricia Morales, era una mujer mexicano-americana de 40 años que se especializaba en casos complejos de inmigración familiar. Desde nuestro primer encuentro, me trató con una dignidad y respeto que había extrañado profundamente, me explicó mis opciones legales de manera clara y desarrolló una estrategia que tenía en cuenta tanto las circunstancias específicas de mi caso como el trauma emocional de haber sido traicionada por mi propio hijo. Patricia me explicó que casos como el mío, donde familiares directos proporcionaban información para deportaciones, eran más comunes de lo que la gente creía, pero también que había precedentes legales para considerar estos casos como formas de violencia familiar. La estrategia legal que Patricia desarrolló se basaba en varios elementos clave. Primero, mis 30 años de residencia en Estados Unidos sin antecedentes criminales,
durante los cuales había trabajado, pagado impuestos y contribuido a la comunidad. Segundo, mi papel como madre de 2 ciudadanos americanos, uno de los cuales claramente se oponía a mi deportación y dependía de mi presencia para su bienestar emocional y práctico. Tercero, la evidencia de que mi deportación constituiría una separación familiar que causaría daño extremo e inusual, especialmente considerando las circunstancias traumáticas de cómo había sido iniciada. Cuarto, mi disposición a cooperar completamente con las autoridades y seguir cualquier supervisión legal que fuera requerida si se me permitiera permanecer. El proceso legal fue largo y emocionalmente agotador, pero cada pequeño avance me daba esperanza de que podría reunirme con Miguel y Ramiro y eventualmente reconstruir mi vida sobre bases legales sólidas. Patricia trabajó incansablemente durante 8 meses, presentando peticiones, recopilando testimonios de miembros de la comunidad, documentando mi historia de contribuciones positivas y construyendo un caso sólido para mi liberación y eventual legalización. También coordinó con trabajadores sociales para asegurar que Miguel estuviera recibiendo apoyo emocional durante mi detención y estableció un plan de supervisión que garantizaría mi cumplimiento con cualquier requisito legal si era liberada. Una de las partes más difíciles del proceso fue cuando tuve que testificar sobre la traición de Eduardo, articular claramente cómo mi propio hijo había usado el sistema de inmigración como un arma contra mí, explicar el impacto emocional devastador de ser vendida por $10,000 por la persona en quien más confiaba en el mundo. Era doloroso revivir esta experiencia frente a oficiales del gobierno, admitir públicamente que había criado a un hijo capaz de tal crueldad, reconocer que mi amor maternal incondicional no había sido suficiente para protegerme de su traición. Pero también era liberador finalmente decir la verdad completa, finalmente nombrar lo que había experimentado, finalmente tener adultos profesionales que validaran que lo que Eduardo había hecho era objetivamente cruel e inaceptable, sin importar cómo él pudiera racionalizarlo intelectualmente. El día que recibí la notificación de que mi caso había sido aprobado para una liberación condicional y que podría iniciar el proceso para obtener una forma de alivio legal, fue el día más feliz que había tenido en casi un año. Patricia me explicó que mi caso había establecido un precedente importante para otras personas que habían sido reportadas por familiares y que mi liberación incluía una orden de supervisión que eventualmente podría llevar a una forma permanente de estatus legal. No era una solución inmediata a todos mis problemas, pero era una validación oficial de que lo que había experimentado era real, una oportunidad de reconstruir mi vida con dignidad y una chance de reunirme con las personas que realmente me amaban. La reunión con Miguel y Ramiro, después de 8 meses de separación, fue emotiva de una manera que las palabras no pueden describir completamente. Miguel había crecido tanto durante mi ausencia, no solo físicamente, sino emocionalmente, había madurado de maneras que me partían y me llenaban el corazón al mismo tiempo. Me abrazó con una fuerza que me confirmó que me había perdonado por cualquier papel que hubiera tenido en crear la situación que nos había separado, que entendía que yo había sido víctima de la traición de Eduardo, que respetaba la fortaleza que había mostrado durante mi detención. Ramiro, que había envejecido visiblemente durante mi ausencia, lloró abiertamente cuando me vio, expresando meses de preocupación, soledad y determinación de luchar por nuestra reunificación familiar.
Los meses siguientes a mi liberación fueron un periodo de ajuste intenso, mientras aprendíamos a funcionar como familia nuevamente, mientras procesábamos el trauma de nuestra separación, mientras construíamos nuevas rutinas que no incluían a Eduardo. Su ausencia era palpable en nuestra casa, no porque lo extrañáramos, sino porque su traición había cambiado fundamentalmente la dinámica de nuestra familia. Había creado heridas que requerían tiempo y trabajo consciente para sanar. Miguel, especialmente, luchaba con sentimientos complejos hacia su hermano, alternando entre rabia por lo que había hecho y tristeza por la pérdida de la relación que habían tenido durante su infancia. Durante este periodo de reconstrucción, tuve que aprender a vivir con una nueva realidad donde uno de mis hijos había demostrado ser capaz de una crueldad extraordinaria, mientras el otro había demostrado una lealtad y compasión excepcionales. Era difícil reconciliar estos hechos con mi comprensión previa de la maternidad, donde había asumido que el amor incondicional que sentía por mis hijos sería naturalmente reciprocado. La experiencia me enseñó que la maternidad no garantiza lealtad, que criar hijos con las mejores intenciones no garantiza que se conviertan en buenas personas, que a veces el amor maternal debe incluir límites claros sobre comportamientos inaceptables. Encontré trabajo como coordinadora bilingüe en una organización de derechos de inmigrantes, donde mi experiencia personal con la traición familiar y el sistema de inmigración se convirtió en una ventaja para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Era trabajo significativo que me permitía usar mi experiencia dolorosa para ayudar a otras familias, transformando mi trauma en una herramienta de servicio y sanación comunitaria. Trabajar con otras víctimas de traición familiar me ayudó a procesar mi propia experiencia, me confirmó que mi reacción había sido normal y me dio un sentido de propósito que trascendía mi dolor personal. Miguel se graduó de preparatoria con honores y fue aceptado en varias universidades con becas parciales. A diferencia de Eduardo, él eligió asistir a una universidad estatal cerca de casa, explicando que quería permanecer cerca de nosotros durante esta época de reconstrucción familiar que valoraba más la proximidad familiar que el prestigio académico. Su elección me llenó de gratitud y admiración, confirmando que había criado al menos un hijo que entendía el valor de la lealtad familiar y que priorizaba las relaciones auténticas por encima del éxito individual. 2 años después de mi liberación, recibí una llamada telefónica inesperada de Eduardo. Era la primera comunicación directa que habíamos tenido desde su carta fría durante mi detención, y me preparé para lo que esperaba sería otra conversación calculada y sin emociones. Pero para mi sorpresa, Eduardo sonaba diferente. Su voz tenía una cualidad vulnerable que no había escuchado en años. Me dijo que había estado en terapia durante varios meses, que estaba comenzando a entender el impacto de sus acciones, que quería disculparse por lo que había hecho. Su disculpa fue larga y detallada, reconociendo específicamente el dolor que había causado, admitiendo que había racionalizado su comportamiento de maneras que ahora reconocía como profundamente equivocadas, explicando que había estado luchando con problemas de salud mental que habían afectado su capacidad de conectarse emocionalmente con otras personas. Me dijo que entendía si nunca podía perdonarlo, que no esperaba que nuestra relación regresara a lo que había sido antes, pero que necesitaba expresar su remordimiento genuino y su deseo de hacer reparaciones de cualquier manera que fuera posible.
Escuchar esta disculpa fue complejo emocionalmente para mí, porque parte de mi corazón maternal quería inmediatamente perdonar y reconciliarme con él, mientras otra parte de mí mantenía desconfianza sobre sus motivos y dudas sobre si realmente había cambiado fundamentalmente. Le dije que apreciaba su disculpa, que reconocía que había tomado coraje llamarme, pero que necesitaría ver evidencia sostenida de cambio antes de considerar reconstruir nuestra relación. También le expliqué claramente que cualquier relación futura tendría que basarse en respeto mutuo y responsabilidad total por sus acciones pasadas, no en fingir que nada había pasado. Durante los meses siguientes, Eduardo hizo esfuerzos consistentes para demostrar que su disculpa había sido genuina. Envió cartas regulares actualizándome sobre su terapia y su proceso de reflexión personal. Hizo donaciones significativas a la organización donde yo trabajaba y eventualmente pidió reunirse conmigo en persona para una conversación más completa sobre lo que había hecho y por qué. También intentó reconstruir su relación con Miguel, quien inicialmente fue muy resistente, pero gradualmente se volvió más abierto a comunicación limitada. La reunión en persona con Eduardo, que tuvo lugar en la oficina de mi abogada Patricia, para asegurar un ambiente neutral y profesional, fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Eduardo se veía diferente, menos arrogante, más vulnerable, genuinamente afectado por el peso de lo que había hecho. Sus disculpas fueron más específicas y detalladas que las que había ofrecido por teléfono, y por primera vez desde su traición pude ver destellos del niño que había criado y amado durante tantos años. Me explicó que durante sus años universitarios había desarrollado una forma de pensar que priorizaba la lógica por encima de las emociones de manera tan extrema que había perdido la capacidad de conectarse genuinamente con otras personas, incluyendo a su propia familia. Había comenzado a ver a las personas, incluso a sus padres, como problemas a resolver en lugar de como seres humanos con sentimientos y necesidades complejas. Su decisión de reportarnos había sido el resultado de esta forma distorsionada de pensar, combinada con resentimientos no resueltos sobre cómo nuestro estatus migratorio había afectado su propia vida. Pero lo más importante era que ahora entendía que ninguna justificación intelectual podía excusar la crueldad fundamental de lo que había hecho, que había traicionado no solo a sus padres, sino también los valores familiares que le habíamos enseñado, que había causado trauma que tendría efectos duraderos sin importar cuánto se arrepintiera ahora. Su reconocimiento de estos hechos me dio más esperanza de que su cambio podría ser genuino que cualquier disculpa emocional habría proporcionado. Sin embargo, reconstruir confianza después de una traición tan profunda requirió años de trabajo consciente, límites claros y la aceptación de que nuestra relación nunca regresaría a lo que había sido antes de su traición. Establecimos comunicación limitada pero regular. Nos reuníamos ocasionalmente en entornos neutrales y gradualmente comenzamos a desarrollar una nueva forma de relación basada en honestidad sobre el pasado en lugar de en fingir que nunca había ocurrido. Eduardo también comenzó a proporcionar apoyo financiero regular para mi trabajo con víctimas de traición familiar, una forma tangible de hacer reparaciones por el daño que había causado. Miguel eventualmente desarrolló su propia relación, limitada pero funcional con Eduardo, principalmente centrada en su historia compartida como hermanos, en lugar de en expectativas sobre su futuro como familia.
Era una dinámica compleja pero manejable que reconocía tanto el amor familiar duradero como las consecuencias reales de acciones pasadas. Miguel me dijo que podía perdonar a Eduardo por lo que nos había hecho, pero que nunca confiaría en él completamente, una perspectiva que me parecía tanto saludable como realista. Mi trabajo con víctimas de traición familiar se expandió significativamente durante los años siguientes, eventualmente convirtiéndose en un programa reconocido nacionalmente que proporcionaba apoyo legal, emocional y práctico a personas que habían sido reportadas a inmigración por familiares. El programa incluía servicios de terapia especializada, asistencia legal, grupos de apoyo y recursos educativos sobre cómo sanar después de traiciones familiares profundas. Trabajar con cientos de familias que habían experimentado situaciones similares me confirmó que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, había servido un propósito más grande al ayudarme a desarrollar herramientas y perspectivas que podían beneficiar a otros. Una de las cosas más poderosas que aprendí a través de este trabajo fue que la traición familiar, aunque devastadora, no tiene que definir completamente nuestras vidas o nuestras comprensiones de lo que significa la familia. Muchas de las personas con quienes trabajé habían logrado crear nuevas formas de familia basadas en lealtad elegida en lugar de en lazos de sangre, habían desarrollado relaciones profundas y auténticas con personas que demostraban consistentemente amor, respeto y confiabilidad. Estas familias elegidas a menudo proporcionaban más apoyo emocional y práctico que las familias biológicas que habían demostrado ser capaces de traición. Mi propia experiencia reflejaba esta realidad, porque las relaciones más significativas y confiables en mi vida eventualmente incluyeron a colegas que se habían convertido en amigos íntimos, a otras sobrevivientes que entendían mi experiencia visceralmente y a miembros de la comunidad que habían demostrado lealtad y apoyo durante mis momentos más difíciles. Estas relaciones no reemplazaban mi amor por mis hijos, pero sí me proporcionaban una red de apoyo que no dependía de dinámicas familiares complejas o historiales de traición. Ramiro y yo también tuvimos que navegar cómo la traición de Eduardo había afectado nuestro matrimonio y nuestra comprensión de nosotros mismos como padres. Durante muchos meses después de mi liberación, ambos luchamos con sentimientos de culpa, preguntándonos qué habíamos hecho mal, cómo habíamos fallado en criar a Eduardo de manera que él fuera capaz de tal crueldad. La terapia de parejas nos ayudó a entender que, aunque nuestras decisiones parentales habían tenido impactos en nuestros hijos, Eduardo había tomado sus propias decisiones como adulto, decisiones por las cuales él era completamente responsable sin importar cómo habíamos criado o qué oportunidades le habíamos proporcionado. Esta comprensión fue liberadora porque nos permitió reclamar nuestro orgullo en los sacrificios que habíamos hecho, el amor que habíamos dado y el éxito que habíamos tenido en criar a Miguel como una persona compasiva y leal. No éramos padres perfectos, pero habíamos hecho nuestro mejor esfuerzo con los recursos que teníamos, y el hecho de que uno de nuestros hijos hubiera elegido traicionarnos no invalidaba todo el amor y trabajo que habíamos invertido en criar a ambos. Ahora, a los 60 años, 4 años después de que Eduardo me reportara a inmigración, puedo decir que su traición, aunque fue la experiencia más dolorosa de mi vida, también se convirtió en el catalizador para el crecimiento personal más significativo que he experimentado. Me forzó a desarrollar una fortaleza interior que no sabía que poseía,
Me enseñó a valorar las relaciones auténticas por encima de las expectativas familiares. Me mostró que el amor verdadero incluye límites saludables sobre comportamientos inaceptables. La perspectiva que he ganado me ha enseñado que a veces las traiciones más profundas nos liberan de ilusiones que nos habían estado limitando, nos fuerzan a enfrentar verdades que habíamos estado evitando, nos empujan hacia un crecimiento que nunca habríamos buscado voluntariamente. El Eduardo que reportó a sus propios padres por dinero me obligó a reconocer que el Eduardo que había criado y amado había sido parcialmente una proyección de mis propias esperanzas en lugar de una comprensión completa de quién realmente era. Esta realización no minimiza el amor que siento por él o el dolor que su traición causó, pero sí me ha permitido desarrollar una relación más realista, tanto con él como conmigo misma. Puedo amar a mis hijos sin sentirme responsable por todas sus decisiones. Puedo estar orgullosa de mi maternidad sin negar los errores que cometí. Puedo mantener esperanza para el futuro sin ignorar las lecciones dolorosas del pasado. Mi historia específica involucra inmigración y traición familiar, pero los temas fundamentales de supervivencia, perdón y reconstrucción después de traumas profundos son universales. Todos enfrentamos momentos donde las personas en quienes más confiamos nos decepcionan. Todos tenemos que decidir cómo responder cuando nuestras expectativas sobre el amor y la lealtad son destrozadas. Todos tenemos la capacidad de transformar nuestras experiencias más dolorosas en fuentes de sabiduría y servicio para otros. Si estás leyendo esta historia porque has experimentado traición por parte de alguien a quien amabas profundamente, quiero que sepas que la supervivencia es posible, que la sanación es real, que puedes reconstruir una vida significativa incluso después de las decepciones más devastadoras. El dolor que sientes ahora es válido y necesario, pero no tiene que definir permanentemente tu futuro o tu comprensión de lo que es posible en las relaciones humanas. El camino hacia la sanación requiere tiempo, apoyo profesional y la voluntad de enfrentar verdades dolorosas sobre las personas que amamos y sobre nosotros mismos. Pero cada paso que das hacia tu propia autenticidad y bienestar es un acto de resistencia contra aquellos que trataron de destruir tu espíritu. Cada relación saludable que construyes es una afirmación de tu valor inherente. Cada día que vives con integridad es una victoria contra quienes intentaron quebrar tu capacidad de confiar y amar. El día que Eduardo me denunció por $10,000, pensé que había perdido a mi hijo para siempre, que mi familia había sido destruida irreparablemente, que nunca podría recuperarme de una traición tan cruel. Pero ahora, años después, puedo ver que ese día fue en realidad el comienzo de mi transformación más profunda, el momento que me forzó a descubrir recursos internos que no sabía que tenía, el catalizador que me empujó hacia una vida de mayor autenticidad y propósito. Si mi historia puede inspirar a una sola persona a buscar ayuda después de ser traicionada por un familiar, a reconocer que merece relaciones basadas en respeto y lealtad genuinos, a creer que puede sobrevivir incluso las decepciones más devastadoras, entonces todo el dolor que experimenté habrá servido un propósito sagrado, porque al final nuestras historias de supervivencia se convierten en faros de esperanza para otros que navegan sus propias tormentas, recordándonos que la fortaleza humana es más poderosa que cualquier traición, que el amor auténtico siempre es posible y que todos merecemos vidas basadas en dignidad, respeto y conexiones genuinas.